La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Le damos la bienvenida una vez más, como cada primer martes de cada mes, a su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Doctor, cómo está? Bien, gracias, se me oye, está bien, gracias, qué bueno. Sí, muy bien. Qué bueno poder reunirnos una vez más, como cada primer martes de mes, aquí compartiendo con quienes nos escuchan, De Familia en Familia con Mami Nena, ¿verdad que sí? Sí, perfecto, De Familia en Familia con Mami Nena. Así es. Que como hablamos la última intervención que tuvimos, este programa es parte de la verdadera herencia que nos dejó Mami Nena a la familia de la Rosa y Carpio, el poder comunicar y evangelizar a través de los medios que eran de esa época, que era la radio, ¿verdad que sí? En esa época teníamos, cuando se hablaba de los medios, se hablaba de la radio, de la prensa y también de la televisión de manera más limitada, ¿verdad que sí? Así es, sí, más que ahora, sí, pero eran los medios. Mami Nena sobre todo usó la radio. Qué alegría poder reunirnos y escucharnos. ¿Perdón? Qué alegría poder reunirnos y escucharnos, ¿verdad que sí? Así es. Como todo lo que iniciamos siempre, debemos hacerlo poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole al Señor que nos acompañe. Y por eso iniciamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por permitirnos que como familia en esta noche podamos reunirnos y compartir nuestras alegrías, las bendiciones que tú nos has dado. Damos gracias por todos los que han puesto de sí para que el día de hoy nuestro programa pueda tener éxito. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo y que también a quien nos escucha tú le bendiga, Señor. Y todo eso te lo pedimos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, te agradezco siempre a ti, Iván. Tú estás mejor que yo para comenzar la oración. Gracias. De nada. Quiero dar gracias a Dios también por mi hija mayor, por Edith, que nos apoyó el día de hoy con el esquema de lo que vamos a conversar. Tal como habíamos conversado, Monse, vamos a hablar de su experiencia como escritor, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a compartir e incentivar a todos aquellos, como usted mismo decía, todos tenemos dotes de escritores, ya sea escribir sobre algo que hayamos grabado o escribir en la computadora o escribir de la forma original que es a punta de lápiz, ¿verdad que sí? Así, yo estoy escribiendo continuamente. Mi escritorio, mi mesa de escribir está abierta. Cuando no estoy haciendo ese otro trabajo que le llamo dormir, escribo. Qué bueno, qué interesante ese trabajo. Bueno, escribo, rezo y duermo. Y duermo, trabaja. Qué bueno poder decirlo a su edad, eso como un trabajo, podernos reír de ello. ¿Podría compartir un poquito, Monse, cómo fueron sus inicios como escritor? ¿Qué momentos marcaron ese nacimiento, su pasión por la escritura? Usted se describe, lo oigo decir así, como un escritor apasionado. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿De dónde nació su idea, su intención de ser escritor? ¿Qué marcó ese nacimiento de los Yo puedo poner una intención inmediata, que ahora mismo estoy escribiendo esas memorias, un artículo que me pidieron sobre eso, cómo escribí, por qué escribí cada libro, cómo lo escribí. Pero antes de eso, antes de decirte cómo escribí mi primer libro, que es un libro de bolsillo que se llama La Reforma Social, debo decir que yo creo que esto nació de Mami Nena, a la larga, porque en mi casa se leía. Yo creo que nació de la lectura, porque leíamos continuamente. Leíamos
leíamos ahí continuamente. La lectura fue una base para mí. Y después ya, cuando yo tenía 22 años, que era un estudiante todavía, seminarista, escribí mi primer libro, que es un libro de bolsillo. Se llama La Reforma Social. Ya hemos hablado de eso. Escribí ese primer libro y ahora acabo de sacar una nueva edición. Y lo escribí por lo siguiente. El primer libro que yo escribí, y es bueno que me lo recuerde y lo digo, fue como una respuesta a los estudiantes, a mis compañeros, que eran todos mis compañeros, que eran marxistas, comunistas. Y fue una respuesta a ellos, porque cuando ellos me decían que había que hacer una revolución y matar a todos los ricos, entonces me dije a mí mismo, ¿cómo matar a todos los ricos? Y me dije a mí mismo, voy a escribir. Y me pregunté cuál es la respuesta, porque en la iglesia había una preocupación por los pobres, pero no se decían que había que matar a todos los ricos, sino que había que ser los pobres y había que hacer un cambio. Entonces la palabra revolución me sabe a violencia, de matar. Entonces por eso yo uso la palabra reforma. Y escribí ese primer libro, como La Reforma Social, y está inspirado en la doctrina de la iglesia. Mi primer libro está inspirado en la doctrina social de la iglesia, que comenzó León XIII. ¿Me quieres hacer alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Recuerda más o menos qué año fue eso, Monse, para ubicar un poquito en el tiempo? En el año 1962. Esto fue el otro día, como quien dice. Hace 64 años, ya tú sabes. Escribí el primer libro, La Reforma Social. Y acabo de sacar una publicación, acabo de sacar una nueva edición que está a la disposición de todos. Y la creé en un nuevo capítulo, tiene un nuevo capítulo que se llama Los principios de la iglesia, principios de la doctrina social de la iglesia, la enseñanza social de la iglesia, que siempre se ha mantenido en defensa de los pobres, de los necesitados, pero siempre haciendo cambios, si es necesario, compartiendo. Después escribí otro libro, pequeño también, que se llama Compartir, producir para compartir, producir dinero para compartir, que va en la misma línea. Ese libro que lo compartimos aquí en Punta Cana hace como un año y algo, tiene tantos años que usted lo hizo. Yo pensé que ese era un libro reciente suyo. Reforma Social. Reforma social. El de producir para compartir. Ah, no, ese es de lo reciente, ese es reciente. Okay. De producir para compartir es reciente. El que es el primero y el más viejo es Reforma Social. Perfecto, muy bien. No sé, yo sé que, sobre todo en aquella época, que fue una época interesante y donde, como usted lo dice, tuvo que irse un poco contra la corriente, contra sus compañeros. Aparte de eso, ¿qué obstáculos usted pudo haber enfrentado para comenzar a publicar, a darse a conocer como escritor? ¿Y de qué manera esos obstáculos han influido en esa evolución? Mira, el primer obstáculo que yo no lo vi era que no tenía dinero para publicar. Y porque había que tener dinero para publicar y había que pagar. Entonces, todas las ediciones, todavía hoy, tengo que cubrirlas, tengo que buscar dinero para publicarlas. Esta reforma social, yo no sé cómo, pero un compañero de estudio, seminarista igual que yo, me lo cubrió. Se llamaba Santiago Irujo. Me buscó el dinero y saqué la primera edición y después la segunda edición hoy día, me lo hace Susaeta. Entonces Susaeta, después de esta edición, el primero que publicó mis otros libros fue Susaeta precisamente. Yo pude publicar libros gracias a Susaeta, don Aquilino García, que me cubría los costos de la edición. Y después he ido cubriendo costos poco a poco. Ya tú sabes, entre libros de bolsillo y libros más grandecitos, van más de 80. Y todos he encontrado los fondos. Entonces,
siempre me acuerdo de aquella frase que la bisabuela le dijo a mami nena: caminos tiene Dios. Siempre creo que puedo publicarlo. Nunca tengo un chele, pero aparece el dinero. Y he publicado más de 80, repito, de bolsillo y otros más grandecitos. Gracias a Dios, el obstáculo es publicarlo y ahora distribuirlos. Pero entonces la pregunta no va acorde, porque yo le he preguntado cuáles han sido los obstáculos, y para usted el dinero no ha sido el obstáculo. Obstáculos, yo lo he publicado siempre. Cuando quiero publicar un libro, obstáculos he escrito y siempre he encontrado personas que me animan a escribir sobre un tema. Y yo he encontrado más aliento que obstáculos. ¿Qué obstáculos tú ves? No, esa es una muy buena respuesta. Quiere decir que cualquier persona que se quiera animar a seguirle los pasos a usted y a otros más que como usted, que piensan que tiene algún obstáculo, carece de ser un obstáculo. Como usted siempre me dice, cuando yo quiero hacer algo y no le encuentro la forma, lo primero es disponérselo, ¿verdad que sí? Así es. Ver la posibilidad, si es algo que realmente tiene base, que se puede hacer. Entiendo que lo primero es la voluntad, tener la voluntad de poner manos a la obra, buscar los elementos que nos puedan ayudar a la consecución del plan que tenemos, y obviamente que sea algo bueno y como usted lo hace, para el bien común, ¿verdad que sí? Así es. Y escribo para el bien común. Todavía sigo escribiendo. Hoy estoy escribiendo. Y ya te dije lo que mi vida es eso. Y le doy gracias a Dios que todavía me mantiene en pie para seguir escribiendo. Ahora estoy escribiendo, empecé a escribir como parte de que me lo pidieron. ¿Cómo he escrito cada uno de mis libros? He empezado por ahí. Estaba en eso precisamente. Interrumpí para meterme en este programa. Y una de las preguntas que Edith me decía que era importante hacérsela es el por qué la escritura, como usted acaba de decir, a sus 80 y tantos años, continúa siendo parte fundamental de su vida. Como usted lo acaba de decir, usted hace 3 cosas en el día: come, duerme o trabaja, ¿verdad? Y escribe. Estamos viendo que para usted escribir sigue siendo parte fundamental e importante de su vida, a pesar del paso del tiempo y los desafíos. Cuéntenos por qué sigue siendo fundamental para usted, aparte de lo que ya sabemos, que hemos hablado en alguna ocasión, que es un legado que usted nos puede dejar a todos, no solamente a nosotros que somos sus familiares directos, sino también a toda la comunidad católica, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero, ¿por qué para usted sigue siendo fundamental seguir escribiendo? Porque yo creo en la evangelización, predicar siempre a Jesucristo. Y entonces uno de los medios de predicar a Jesucristo no es solamente la palabra, los programas de radio, sino también las palabras de radio en la televisión, sino escribir. Escribir es evangelizar, es llevar la palabra de Dios a mucha gente con la que yo no tengo contacto, pero que pueden acercarse a Dios a través de los libros. Lo que yo predico es libros. Por ejemplo, hay libros, uno de los más de 80 libros se llama Señor Presidente Pueblo Dominicano. Ahí recojo homilías. Las homilías que yo pronuncié delante del presidente de la República en la Basílica, las recojo ahí. Entonces escribir es predicar para mí y para cualquiera. Entonces yo siempre tengo un artículo que se dice: siempre he hablado de Jesucristo. Entonces mis escrituras son evangelio, están calcados en el evangelio y en la doctrina que sale del evangelio. Por eso se dice: escribir es evangelizar. Por eso escribo. Y todos los días que me siento aquí, estoy pensando, desde aquí estoy evangelizando a otras personas que yo no voy a ver tal vez, pero le voy a llegar con la palabra de Dios siempre. Escribir es llevar la palabra de Dios de otra manera, que no sea predicar
verbalmente, sino predicar con la pluma, con el lápiz. Por eso lo hago así. Esa era la incógnita que tenía mi hija más pequeña, Ana Lucía. Me decía, papi, vamos a preguntarle a Monse, ¿por qué considera la escritura como una forma de evangelización? Ya usted nos lo acaba de decir. Ahora, ¿por qué? Ya usted me explicó el por qué. Pero como una forma de evangelización, de llegar a otros lugares, a otros destinos, de manera fundamental, es lo que yo le decía a ella. Además, entiendo que Monse con el tiempo, a través de la escritura, quiere trascender en cada uno de nosotros. Yo pongo un ejemplo. Usted sabe, siempre le hemos hablado. Yo, mi madrina, que falleció hace unos años, yo la añoraba, yo la amaba, la quería. Y ahora que ella no está, ella era mi libro de consulta con patas, como yo le decía. Y ahora que ella no está, hace un tiempito necesitaba ese consejo de ella. Y recordé que a través de las escrituras de un libro que ella nos dejó, lo que ella podía decirme, me lo podía decir a través de ese libro. O sea, que ella trascendió a través de sus palabras escritas. Entonces, su forma de evangelizar, una de sus formas de evangelizar, y ahí está el porqué, es la escritura con la evangelización. Qué bueno por eso, sí, Monse, qué bueno poder, sí, qué bueno poderlo hacer. Qué bueno por ejemplo, poderlo hacer. Ayer o antes de ayer, el viernes, vino un comunicador social con su esposa y su hermana. Entonces su hermana pertenece a las comunidades del Camino Ecumenal y predica. Y yo le dije a ellos, llévense los libros que están aquí, lo que ustedes crean. Y me dijo, gracias, porque esto me va a servir para mi predicación. Entonces, fíjate, sin tocar ninguno de los temas, se llevó libros que le prediqué a ella y ella va a seguir predicando. Esta predicación sirve porque también yo lo predico, pero yo sé que sirve a otros predicadores. Como me dicen algunos, yo sus artículos los empleo para yo tener predicación. Entonces, yo evangelizo para eso, pero sirve como un instrumento de evangelización también. Porque muchos lo van a utilizar, esos temas que están ahí, y le pondrán ni gran palabra, pero sirve de base y de punto de partida y para completar la predicación de muchas personas. Evangelizo y le doy instrumentos a los demás para que puedan evangelizar a través de esos libros. Esa punta de lápiz suya, ¿cuántas palabras de verdad nos han compartido en todos estos años? Y ahí está el otro porqué, porque usted nos ayuda a lo que venimos detrás y hemos puesto las manos en el arado, como la mies es mucha, ¿verdad? Todas esas escrituras suya nos ayudan a que ese trabajo en la mies, ese arado, pueda ser más llevadero. Nadie ha dicho, como decían por ahí, que vaya a ser fácil, ¿verdad? Ni llevadero, pero ese tipo de herramientas nos han ayudado a todos. Pero mira que bien lo dices tú, tú lo dices en un sentido, lo quiero recalcar, nos han ayudado a todos, ayudado como personas, pero también como predicadores. Tú también tú llevas el mensaje y estos libros te ayudan de alguna manera. Claro, yo recuerdo, no sé si usted recuerda, mi hermano mayor, Héctor Antonio, que vive en Nueva York. Él estudió teología en una universidad de allá. Y cuando fuimos a su casa, nos reunimos en casa de mami, nos reunimos con usted tenía una buena dotación de sus libros. Y él se quedó maravillado. Dice él que de los mejores regalos que él se ha llevado en los viajes que ha hecho de Dominicana para allá fue un compendio de unos cuantos libros suyos. Y lo usa de consulta, cuando tiene que preparar algún tema. Él tiene una pequeña oficina con una pequeña biblioteca en su casa y lo tiene todos ahí. Y él siempre me dice, siempre que tú vengas, tráeme un par de libros de Monse, que me han ayudado mucho. O sea, que mire cómo su escritura también ha trascendido incluso en otra frontera o en un sitio difícil para la predicación como es esa, ¿verdad que sí?
Y no me doy cuenta porque yo no sé, él no me ha dicho a mí, no me tiene que pedir permiso, él lo usa. Lo que tú me acabas de decir me confirma lo que yo he dicho. Y te digo a ti otra vez, cuando tú vengas por aquí, recoges los libros que tienes que enviarle a él. Y se lo mando. Claro que sí, yo voy a revisar con él, le voy a dar una llamadita. Y les recordamos a todos los radioescuchas que nos acompañan que cuando requieran adquirir uno de los libros de Monseñor, pueden contactarme al 809-758-2320. 809-758-2320, que el que yo no tenga a mano, le guiamos de cómo conseguirlo, de cómo gestionarlo. Le escucho. Lo pueden conseguir ahora con los medios que hay, que no estaban presentes cuando yo comencé. Lo pueden conseguir también en internet por el programa Palabra Multimedia. Ahí pueden encontrar casi todos mis libros y lo pueden leer ahí y lo pueden imprimir también. Palabramultimedia.com. Ahí van buscando los títulos y según los títulos los pueden leer o imprimir o pedir. Como acaba de decir Iván, los tenemos impresos, pero también están ahí y están gratis. Lo pueden leer gratis. Porque lo que me importa a mí no es vender, sino que se lean, evangelizar. Claro, Monse, esta es una pregunta que también le interesa mucho a mis chicas. Las tengo ahí pegadas escuchando y quieren saber. Una pregunta que viene doble. La primera, yo sé que es muy difícil. Yo tengo hijos. Decir cuál es mi hijo preferido es difícil, porque las amo a las dos. Pero usted ha escrito 80 libros. Pero decirnos cuál de todos esos puede ser uno de sus preferidos, o uno que le ha gustado mucho, que le ha marcado mucho, ¿cuál sería? Eso es el primero. Y segundo, si existe dentro de lo que usted ha leído algún libro que no necesariamente tiene que ser de origen de católico o de religión, ¿cuál sería ese libro preferido que usted podría tener? Aparte, número uno de sus libros, ¿cuál sería para usted uno de sus preferidos? Y no se vale decir todos, ¿eh? Tiene que decirlo por lo menos uno o dos. Y segundo, libro secular. ¿Qué libro a usted le ha gustado o le ha impactado que lo haya leído alguna vez? Voy a responder, y si no completo la pregunta, tú me vuelves a preguntar. Uno de los libros más leídos de un servidor es Discernimiento de Espíritus, que van ya por 14 o 15, 16 ediciones. Entonces ese es uno de los libros más leídos. También los libros que he escrito sobre la Virgen de Altagracia, que van también por el mismo número de ediciones, que son muchas. Tuve esos libros que te puedo decir que no son mis preferidos. Cuando yo escribí ese primer libro, La Reforma Social, mi primer libro, me dijo un joven compañero, pero todo ese libro que usted ha escrito habla de la doctrina social de la Iglesia y de Dios, pero no mienta a Dios. Me hizo caer en la cuenta de que yo hablo de Dios sin mencionar a Dios. Entonces, sin darme cuenta, trato de hacer lo que mis libros sean del Evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, aunque no aparezca explícitamente en la palabra de Dios. Y me lo volvieron a decir. También en mi predicación muchas veces pasa eso. Entonces, mis libros siempre llevan mensajes del Evangelio, de los valores, de las virtudes, de lo que es valioso, y refieren siempre la doctrina del Evangelio. Y yo puedo decir que mis libros están ahí a las órdenes. Esos son lo que te he dicho, dos. El Discernimiento de Espíritu y la Altagracia, que más ediciones han tenido. Y tú me preguntas, ¿y cómo se publican y se sacan las ediciones? Perdón, y se lo llevan. Pero también otros libros. Hay una serie de libros que me llama mucho la atención. Es la serie que se refiere que llevan siempre el título era Para Vivir. Para Vivir. Eso me llama mucho la atención. También a los niños les llama la atención y lo cogen mucho los que tienen cuentos. También he aprendido que los libros míos no solamente son ensayos, sino hay poemas y hay cuentos. Y eso me lo hizo descubrir un escritor que me dijo, pero escriba uno de cuentos, hay un libro de cuentos. A mí otra cosa que me llama la atención es que los libros de Navidad, escritos libros de Navidad,
que es un tema, porque siempre la Navidad me tocó y me llamó. Entonces me di cuenta, digo, pero ven acá, yo he escrito mucho sobre la Navidad y escribo mucho sobre la Navidad. Entonces también son libros que son un referente. Me preguntan cuáles me gustan. Va a ser muy difícil decir, pero te estoy diciendo, más que me gusten a mí, lo que más han llegado a las personas por las ediciones que han llevado consigo. Más ediciones que me quedo pasmado, pasan de 10 ediciones esos libros, pero están ahí y están, ya tú sabes. Me gusta mucho que lo pongas a disposición, que des tu teléfono, que lo ofrezcas y que lo que quieran tenerlo lo puedan adquirir. Lo queremos hacer que lo adquieran como tu hermano. Claro, tú sabes que hay un libro que usted escribió, que quiero que comentemos un poquito sobre él, sobre la familia que aprendió a leer, la familia que inició a leer. Y para eso yo quiero hablar un poquito de mí. Yo recuerdo, yo he sido un lector siempre, yo soy un lector toda mi vida. De hecho, recuerdo que ayer tuve aquí en casa la visita de una compañera de trabajo, que siempre conversamos, siempre hablamos, pero descubrimos los dos en el conocernos, en el hablar, en el compartir un café y un té. Si ella es una lectora, ella es insaciable, ella lee mucho, lee todos los días. Me encantó como Nicole me lo decía. Y tenemos algunos temas que compartimos en común. A mí me encantan los libros de investigación, de detectivescos, como yo digo, y es parte de mi lectura diaria. Y recuerdo, yo inicié la lectura a la edad de 9, 10 años, y yo devoraba libros. Yo me he leído el 70, el 80% de los libros de Gabriel García Márquez. De los suyos he leído una gran mayoría, no creo que de los 80 haya leído la mitad, pero he leído una gran mayoría. Pero yo siempre recuerdo el primer libro que leí, que fue Juan Salvador Gaviota, que conservo por ahí, se lo regalé a mi hija el otro día, la versión original que yo tenía, que era un original. Un libro que para un niño de 9, 10 años, era una lectura, o es una lectura bien fácil, bien buena, y sobre todo, todavía hoy día, que tengo 45 años, me ayuda a recordar sobre el tema básico de ese libro, que no hay límite para hacer la cosa bien, para ejercitar la mente, la razón, la oración. No hay límite. El límite para las cosas buenas puede ser superado día a día. Y por eso quiero recordar, yo con 9 años, viniendo de una familia que aprendió a leer, como ese libro suyo lo dice, me mantengo leyendo todavía. Tengo temporadas a veces que puedo tomarme quizá una semana, 2 semanas, que no leo, pero ese deseo de lectura vuelve y me devuelve a mi sillón, a mis lentes, como digo, y mi lamparita para leer. Cuéntanos un poquito de cómo en nuestra familia aprendió a leer. Tú todavía perteneces a una generación que lee. Y eso, me gusta que tomes el tema y ojalá lo toquemos con frecuencia, aunque sea así brevemente, porque la historia, que es maestra de la vida, que enseña, nos muestra que los pueblos, las civilizaciones, la cultura de los pueblos que leen son los que más han avanzado, son los que más han prosperado, como los judíos, porque ellos se leen la Biblia. Está demostrado que los que leen son los que avanzan. Entonces la generación de hoy tiene el peligro de tener celular, pero no leen, sino ven cosas rápidas y noticias que no se sabe si son verdad o son mentiras, y lo desquicia. Tú todavía perteneces a la generación, y es la generación de mi familia. A mí me maravilla y lo vuelvo a repetir, lo repetiré 100 veces, que la familia, no por los de las Rosas, sino por los Carpios, por mi mamá. En la familia en Higüey, donde ellos vivían, no había escuelas cuando ellos vivían. Y uno de sus tíos, un hermano de mi abuelo, se dijo: voy a enseñar a leer a mis hijos y a mis nietos, a mis hijos y a mis sobrinos. Y mamá era sobrina, y lo enseñó a leer. Y lo enseñó a leer para que leyeran la Biblia. Mamá
Mami Nena, a quien está dedicado este programa, no fue nunca a la escuela, pero era una lectora asidua. Y los nombres de tus tíos, yo los repetiré 100 veces, han tenido todos nombres de obras famosas, literarias, como todos los nombres que tienen tus tíos, repito, menos yo. Pero mis 6 hermanos tienen nombres literarios. Ella era una lectora que no fue a la escuela, pero era una lectora. Y fíjate que esa Mami Nena tenía un programa, por eso se llama este programa Mami Nena. Y seguimos la tradición, la práctica de ella, que 20 años, ¿tú sabes lo que es eso? Hablando por la radio, sin haber ido nunca a la escuela. Y tu tío, uno de tus tíos, que se llama el doctor Francisco Cándido, fue aceptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se graduó de abogado sin haber ido nunca a la escuela por la lectura. Lo aprobaron y lo aceptaron. Es un acto magnífico en la universidad de aceptar a alguien que nunca ha estado ni en la escuela primaria ni en bachillerato, pero fue aceptado en la universidad. En tu familia, te lo estoy repitiendo, tú lo sabes, pero se da eso. Tú vienes y estás en una familia que desde los años, yo lo pongo por lo menos del siglo pasado, una familia que no fue a la escuela, pero fue lectora. Todos los lectores están diciendo, tú has estado en la escuela y en la universidad, pero sigue leyendo. Y lo que más te nutre, aunque parezca mentira, es la lectura. Lo que más te ayuda es un alimento. Leer es igual que comer. Y tú estás haciendo lo mismo con tus hijas, diciéndoles que lean. Y hay que decirles que lean. El celular es bueno. Yo uso el celular, yo uso el celular. Por ejemplo, yo tengo, entre mis libros, yo tengo centenares de diccionarios y de enciclopedias. Y cuando quiero alguna consulta, lo hago en el celular, los utilizo, pero no lo utilizo para la lectura. Hay mucha gente que es así también, pero hay mucha gente que lo que usan es un celular todo el tiempo y se van a atrasar. Los que leen como tú son los que van a tener eso está estudiado ya científicamente, se tendrá un cerebro vivo, actuante. La generación futura se puede convertir en una generación degenerada que pierde el cerebro porque no lee. Por eso la lectura es tan importante, y por eso en la familia tuya, los Carpio, fue la familia que aprendió a leer. Yo le llamo al título la familia que aprendió a leer y sigue leyendo, porque tú sigues leyendo. Tú sigues viviendo lo que esa familia recibió en herencia, como una de sus herencias por uno de sus tíos. Bien, Monse, una pregunta muy interesante y muy importante. Aparte de sus libros, como usted decía, usted no nos pudo decir cuál era su libro favorito. Como se lo comparaba con los hijos, ¿verdad? Es muy difícil decir cuál es su hijo favorito. Pero si usted me puede decir un libro que no sea libro de origen religioso, el libro que usted haya escrito, que haya leído, que le haya marcado su vida, o que le haya, como yo le hablé, por ejemplo, de Juan Salvador Gaviota. ¿Qué libro secular, para ponerle un nombre así, a usted lo pudo haber marcado en su vida, pudo haber hecho algo diferente para usted? Tú te respondí de los libros preferidos, porque como tú bien dices, es muy difícil que lo diga, y por eso te dije, no lo que yo prefería, sino lo que se habían hecho más ediciones, referente a los libros que yo he escrito. Tú me preguntas ahora, ¿qué libros me marcan? Yo puedo decir muchos libros, porque en la escuela donde yo me eduqué me pedían que leyera. En el seminario tenía que leer. Nos pedían y nos ponían lecturas. Pero yo puedo recordar ahora libros que me marcaron. No es todo, pero sí a Shakespeare. Me marcaron las lecturas de Shakespeare, me marcaron muchos sus libros. Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Son libros que yo tengo actuales
actualmente que me marcaron y me ayudaron. Ya tú ves, Don Quijote de la Mancha, libros y otros libros que me han leído, y además, como he tenido que estudiar en las universidades, en esas universidades he tenido que leer muchos libros que me han ayudado y me han marcado también. Por ejemplo, un tío tuyo que se llama Hilderín, ese está sacado de un libro que lo leyó Mami Nena, de Ben-Hur. Cuando yo descubrí eso, yo dije, Mami Nena, pero ¿cómo tú le pusiste Hilderín? Por el libro que ella leyó. Ben-Hur, una obra literaria famosa que tiene películas y todo. Ya tu abuela, Mami Nena, antes de los años 40, 1940, leía esa literatura. Entonces también son libros que yo he leído, que me han marcado, pero te estoy recordando a Shakespeare, a Quijote, al autor de Ben-Hur, para citarte algunos nada más, unos pocos. No sé, si usted pudiera resumirnos a todos su misión como escritor católico en una sola frase. Ya hablamos ahorita de su recorrido como escritor católico, pero si en una sola frase usted no puede resumir su misión como escritor católico, ¿cuál fuera esa frase? La frase que yo puedo escribir es la que en una vez un profesor en el seminario nos dijo y nos enseñó, nos dio una frase que es la que me marca. Ustedes, la palabra que digan en la homilía, en mi predicación, díganla de todas las maneras que ustedes puedan decirlo. Por eso por eso escribo, por eso hablo en la televisión. Escritores para decir las dos palabras que yo digo en la homilía, las digo también escribiendo. Como también uso los medios actuales, Instagram, todo lo moderno, todos los medios modernos, porque la frase que me marca es el Evangelio, decirlo de todas las maneras posibles. No solamente leyendo el Evangelio textualmente, la predicación, decirlo de todas las maneras posibles, no solamente en la predicación de la misa, sino de todas las maneras posibles. Y una de ellas es escribir. Y por eso esa frase de ese profesor me marcó para toda la vida, y por eso estoy en todos los medios sociales, habidos y por haber. Si vienen otros, lo usaré también. Interesante escucharlo de esa forma. Entonces, si usted y yo le pidiera un consejo para mí como padre, para que yo se lo pueda traspasar a mi hija, para que a mis hijas, para que cuando sean madres, ellas pudieran seguirlo pasando hacia adelante, referente a la lectura, para que se mantenga la lectura con los años, ¿qué consejo yo le pudiera dar a mis hijas? Y todo el que no escucha, que afine los oídos, vamos a ver qué consejo nos va a dar Monse para que podamos animar a las generaciones que vienen a seguir leyendo, que lean, vamos a leer. ¿Qué consejo usted nos diera, Monse? No, a ver si este consejo que me impresiona a mí es que los estudios actuales de las generaciones actuales, lo que me impresiona a mí es para la lectura es que las personas que solamente tienen el celular en la mano se van a atrasar. Y la frase más fuerte que hay es que se van a volver cerebro de burros. El que lee no es burro. Entonces, para que tus hijas no sean burras, sino que sean personas avanzadas, hay que decirle leen. Entonces hay que decirle, deje el celular. No que no lo deje, deja de usarlo continuamente, pero lee lo que tú estás haciendo. Como me decía una de tus primas, que son sobrinas, tío, regálame tal libro, porque yo quiero leer. Entonces hay que decirle, para mí una frase, no sé si eso te dice mucho, pero me impresiona enormemente los datos que hay hoy, ya se tienen, que el que solo usa celular se atrasa, se vuelve un burro. Por eso hay que utilizarlo como un servidor, te digo, lo utiliza, sacarle la ventaja que tiene, pero sacar la ventaja de decirle, lee. Una frase es, el que no lee se vuelve un burro. Y el que lee avanza y progresa y hace avanzar la humanidad. No sé si esa frase se responde a lo que tú me preguntas. Sí, claro que sí. Entonces, nada, a leer todo el mundo,
todo el que nos escucha, vamos de nuevo a trabajar en el hábito de la lectura, a enseñarle a las generaciones que vienen que leer es importante. Hay que leer. Leer incluso nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, a enriquecer la cultura, a poder tener mejores conversaciones y conversaciones más constructivas. Y el escribir, como yo contaba hace un rato, para mí fue muy interesante cómo ha trascendido la escritura en mi vida. Mi madrina que ya no está físicamente, pero el legado que nos dejó a través de su libro, del libro que nos dejó. Por eso ha sido muy, muy bueno, Monse, que hayamos podido conversar hoy acerca de lo que significa para usted y ha significado. Primero, el escribir, el ser escritor. Y segundo, el ser un buen lector, un ávido lector. Eso es muy importante. Queremos recordar a todos aquellos que le interesen adquirir alguno de las escrituras de Monseñor, puede contactarnos a través del 809-758-2320 y a través de www.palabrasmultimedia.com pueden ver cuáles son los diferentes títulos que tiene. A través también del link de contacto pueden solicitarlo, y si por alguna razón carecen de poder contactar, pueden contar conmigo, que yo con mucho gusto le busco la forma de que le pueda llegar a donde necesita que lo llegue, así sea internacional. Me han contactado personas fuera del país y le hemos buscado la vuelta y se lo hemos hecho llegar. Bueno, Iván, me gusta que tenga eso. Sí, dime. Hemos tenido un compartir muy enriquecedor. Ha sido muy bueno. Yo le agradezco en Jesús, en Cristo, este rato que ha sido para mí un disfrute muy interesante, conocer un poquito de sus inicios como escritor, como lector, y también cómo sigue incentivando a que las personas sigan queriendo leer y escribir. Hemos llegado a la parte donde nos toca recibir de parte de usted la bendición como nuestro como un pastor que nos pastorea, que nos guía a través de la radio, a través de los diferentes medios. Y una vez más recordar a todos los radioescuchas que cada martes tenemos nuestro programa de Familia en Familia con Mami Nena de las 8 a 9 de la noche. Pueden seguir contando con nosotros. Cada martes tenemos una temática diferente. La de hoy, como siempre proponemos el primer martes de cada mes, compartimos acerca de los escritos y las lecturas de Monseñor. Y el día de hoy ha sido muy bueno, Monseñor. De verdad que sí. A mí yo te lo agradezco. Y fíjate que tú acabas de precisar como escritor y lector, las dos cosas muy buenas. Como escritor y lector, no puedo separar una cosa de la otra. Y debo decir que la gente se queda pasmada. Y usted tiene tantos libros, y he escrito eso. Cuando se creó el seminario, yo debí dejar el güey ya, y debí dejarlo. Le dejé al seminario mi biblioteca, que eran en ese momento eran 10,000 libros, y ahora hay más. ¿Y usted tiene todos esos libros? Sí. ¿Lo has leído? Sí. Y ahora hay más libros, que los voy a donar también a las bibliotecas. Los libros yo los dono siempre a las bibliotecas de los seminarios. Pero me gustó la frase que tú dijiste: soy escritor y lector. Y gracias que tú dijiste, yo pienso que te puede decir a Mami Nena le decían: usted es una mujer bendita para bendecir. Y yo creo que ella recibió una bendición cuando le enseñaron a leer. Por eso yo creo que leer es bendecir. Y los padres que ponen a sus hijos a leer, aparte de la bendición que le dan con los labios, Dios te bendiga, le dan una bendición. Leer es bendecir. Por eso que Dios los bendiga. De muchas maneras, de todas las maneras posibles, que Dios les diga bendición, sea un bien decir. Y entre las bendiciones, Dios les dé también la bendición de leer y de hacer que sus hijos lean y de crear una generación que pueda aportar, que no sean burros. Señor, bendice a tus hijos tuyos. Bendícelos, Señor, con la lectura. Y bendícelos también con el buen leer. Y gracias, Señor, porque nos da el poder escribir.
que escribamos y leamos. Bendice, Señor, a tus hijos tuyos que participan de esta radio, de este programa de radio. Bendícelos, Señor. Bendícelos no solamente con tu palabra, sino con las lecturas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias, Monse. Les damos las gracias a todos los que nos han escuchado. Les recordamos que somos de la familia de la Rosa y Carpio, con el programa De Familia en Familia con Mami Nena. Como cada martes, los esperamos el próximo martes de 8 a 9 de la noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Monseñor, y nos vemos pronto. Si Dios, usted y yo lo queremos. Está bien. Un gran abrazo. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios te oiga. Que así sea. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.